Nos toca ahora presentar a nuestro siguiente expositor. Se trata del señor Sebastián Munar, director general de Intrica. El título del tema, bienvenido, estimado Sebastián, bienvenido. El título del tema, Customer Experience Economics, vinculando la experiencia del cliente a los resultados financieros. Interesantísimo. Yo que estoy en esa línea de finanzas para emprendedores, va a ser muy interesante, estimado Sebastián. Muchas personas piensan a veces que las actividades de los negocios es un tema teórico y los números están por otro lado. Y la verdad que los números es el resultado de las acciones de las personas y de las áreas que están en una compañía, ¿no? Bienvenido, estimado Sebastián, y te dejo con el público para que puedas desarrollar el tema. Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Sebastián Munar, como dijo Juan Manuel. Voy a presentar. Perfecto. El día de hoy voy a hablar, como bien mencionó Juan Manuel, sobre el tema de CX Economics. De hecho, hablamos de experiencia, hablamos de innovación, hablamos de digitalidad, pero a veces no hablamos justamente de los resultados de negocio, no hablamos de cuál es ese impacto y que al final, sin los resultados de negocio, esto no es sostenible en el tiempo, ¿sí? Lamentablemente, muchas veces nos enamoramos de los problemas, nos enamoramos de lo que queremos hacer, pero no estamos pensando en esto cómo genera un impacto que realmente sea una ventaja competitiva y que genere valor al usuario y a la vez también al negocio. Esto es una balanza. Y aún más en este sentido, hacia un enfoque people-centric, ¿no? Que ahora hay una persona o hay un individuo más en esta ecuación, el colaborador. Tiene que ser rentable para el negocio, tiene que impactar al usuario y tiene que generar también valor para los colaboradores, para los empleados, como cada uno de nosotros que trabajamos en una compañía, ¿sí? Quería contarles una historia. De hecho, me parece genial la presentación anterior, ¿sí? Que comentaba Ina, porque justamente en mi vida laboral he hecho 2 cambios de carrera. Me he reciclado 2 veces. Yo soy economista de profesión. De hecho, me especialicé en finanzas y la vida me llevó por otros caminos. Trabajé un tiempo en finanzas, finanzas duras, como siempre digo, y me llevó por marketing. Y después hice un giro hacia experiencia de cliente. Y justamente la importancia de ir dominando y de ir sacando nuevas capacidades, ¿sí? Para ir ajustándose también a ese mercado. En mi caso fue un tema casual, pero me he tenido que ir realmente, como se dice, reciclando laboralmente para entender varias cosas y formar justamente lo que es esta disciplina nueva que es Economics, ¿sí? Y de hecho también este es un poco de mi historia que les quiero contar a través de esta presentación, ¿sí? Y por qué junto a esos dos mundos de la experiencia y cliente es algo tan relevante el día de hoy, pero siempre pensando en el negocio, cómo esto impacta a las compañías. El principal reto hasta el día de hoy, y ya con varios años en experiencia y cliente de forma de practitioner, dicto en algunas universidades, ¿sí? Es vincular la mejora de la experiencia y cliente, ¿sí? A los resultados económicos de la compañía. Siempre van a preguntar, ya, pero ¿qué hace que yo tenga que realmente invertir en experiencia de cliente? ¿Por qué yo tengo que tener un presupuesto? ¿Por qué yo tengo que darle dinero a esta nueva área que estoy creando? ¿Sí? Ahora que está en boga de todas las compañías, implementar áreas de innovación, implementar áreas de experiencia de cliente, generar esta famosa agilidad. Pero eso, ¿cómo genera valor al negocio? Y eso al final es lo que muchas personas tienen, es un idioma. Así como uno puede tener la suerte de aprender otros idiomas como puede ser inglés, francés, portugués o idiomas más raros en el mundo, uno tiene que aprender a hablar el idioma de negocio, el idioma de las finanzas. Y así como ahora es muy importante, como estaban hablando en otras charlas, tener diferentes capacidades oracionales en innovación, en digitalidad, en programación, también es importante entender el mundo de los negocios. Y acá nadie dice que uno tiene que ser el experto, tiene que ser el tigre de las finanzas. Tiene que entender lo básico, lo fundamental para poder desenvolverse en cualquier reunión, cualquier directorio, porque al final, ¿dónde a uno le aprueban los proyectos? ¿Dónde a uno le dan el dinero para poder implementar una acción? En una reunión gerencial, en una reunión ejecutiva. Y eso es algo clave y es algo que hasta ahorita, ¿sí? Nos cuesta, ¿sí? Como profesionales entender, ¿sí? De hecho, una de las cosas que sucede en el mundo el día de hoy es que
todos los ejecutivos están en su mayoría de acuerdo que tenemos que invertir en experiencia de cliente. ¿Sí? La experiencia de cliente al final es una estrategia que te permite, ¿qué cosa? Tener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Pero este tema de la ventaja competitiva, ¿sí? Como experiencia de cliente, es bastante dispersa en el mundo, ¿sí? De hecho, yo pertenezco a la CXPA. La CXPA es la organización más importante de experiencia de cliente del mundo, es la organización rectora, ¿sí? de CX. Y tenemos acceso a diferentes capítulos alrededor del mundo, ¿no? Nos repartimos por regiones. Y dicho esto, cada región tiene un nivel de madurez diferente. Es diferente hacer la experiencia de cliente en Latinoamérica, como estamos ahorita, que hacerla en Norteamérica, en África, en Europa, en Oceanía, etcétera, ¿sí? De hecho, nosotros la separamos por tiers, ¿sí? Un tier 1, por ejemplo, es obviamente Norteamérica, como puede ser Europa, un tier 2, Oceanía, ¿sí? O el Medio Oriente, y un tier 3 es donde estamos ahorita, ¿sí? A pesar de que hemos crecido, nos hemos digitalizado y han mejorado muchas cosas, todavía tenemos un debe bastante grande. Y acá va a ser interesante comentarles eso cómo se ve a nivel de cada una de las dimensiones, porque cada dimensión de la experiencia de cliente funciona diferente, ¿sí? Y de hecho hay 5 dimensiones de la experiencia de cliente. La primera dimensión, y de hecho la más avanzada y diría más pareja, es entendimiento del cliente, ¿sí? Y a la derecha van a ver justamente el porcentaje de aplicación en cada una de las regiones, ¿sí? Entonces, a nivel global, ¿sí? Y por eso tenemos acceso a esta información, porque tenemos capítulos en todas las regiones del mundo, entendimiento del cliente es la que más se aplica, ¿sí? Ya es algo bastante básico al día de hoy, entender a su cliente, tener arquetipos, perfilar, ¿sí? Y por eso, de hecho, que es la dimensión mucho más avanzada con respecto a las otras 4 que vamos a ver. La segunda es estrategia, y en este caso es entender cuál es mi objetivo, ¿sí? Cómo alineo la organización para eso y sobre todo, cómo hago para que haya un fit entre la estrategia de negocio y la estrategia de experiencia de cliente. De hecho, tienen que estar alineadas, ¿sí? Siempre digo, la estrategia de experiencia de cliente va a estar sujeta a mi modelo de negocio, ¿sí? No todos los modelos de negocio son iguales y por ende, en un mismo sector, ¿sí? Y hasta en un mismo tipo de compañía yo puedo tener diferentes estrategias de CX, ¿sí? El tercero es el diseño de la experiencia e innovación, ¿sí? Es decir, ya cómo yo mapeo, diseño y ejecuto para mejorar la experiencia del cliente. Acá están las herramientas más conocidas como Journey Map, Blueprint, etc. Y de hecho, acá ya estamos en un tema intermedio. Más o menos un poquito más la mitad de las regiones lo tiene, digamos, desarrollado a un nivel, vamos a decir, decente. La cuarta dimensión es la cultura y la accountability, ¿sí? Accountability es una palabra en inglés que tiene una traducción no tan exacta a español, pero de forma muy directa es responsabilidad, cómo la gente se hace responsable por los resultados, ¿sí? No solo sus resultados mismos, sino también de la organización, y en este caso una organización customer-centric, focalizada en el cliente, ¿sí? Que el cliente se lleve la mejor experiencia posible. Y acá estamos ya entrando en una dimensión más compleja, ¿sí? Es decir, que realmente todo el mundo es alineado y vaya, ¿sí? Hacia ello. Y finalmente, y justamente es la charla de hoy día, es esta dimensión de medición, métricas y ROI, retorno de la inversión en español, ¿sí? De hecho, es la dimensión a nivel global menos utilizada, menos desarrollada y menos avanzada. Y acá la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estamos a ese nivel? Y eso no solamente ocurre de repente en regiones que están en un tier como la nuestra, sino eso ocurre a nivel global, ¿sí? Tengo la suerte a veces de participar en foros de otras regiones y eso pasa lo mismo en Estados Unidos, pasa lo mismo en Europa o hasta en regiones lejanas para nosotros que uno puede decir, Oceanía, Medio Oriente, y es igual, eso está bastante parejo, ¿sí? A nivel de esa dimensión. Y eso tiene que ver de nuevo con la madurez. Entonces, nosotros acá tenemos 5 niveles de cómo las compañías entienden y avanzan hacia lo que es este tema de los CX Economics, ¿sí? Hay compañías que ni siquiera hacen medición o hacen una medición superficial, ¿sí? Entonces, ya al día de hoy estar ahí es bastante difícil. Hace poco, por ejemplo, estuve en Arequipa, estuve en el restaurante de Gastón Acurio en Chicha y me daban una encuesta en papel. Yo decía, wow, o sea, ya seguimos con las encuestas, obviamente en papel, y un restaurante de esa talla debería ya tener un sistema automatizado, debería medir de una forma mucho más pro, no todo el tema de la experiencia. Imagínense esto en compañías grandes. O sea, no necesariamente por ser una compañía grande y tecnológica significa que estoy en un nivel maduro.
Luego yo paso a una compañía, a un tipo de compañía, ¿sí? Que son medidoras. Y ser medidor es muchas veces confiarse en sí, porque he visto compañías muy grandes que siguen ahí, porque tienen sistemas muy caros, software de medición muy pros, pero lo único que hacen es levantar la información y no hacen nada con esa información, ¿sí? Y acá estoy hablando no solamente de las famosas métricas de experiencia NPS, CSAT o C, sino muchas más que tú puedes levantar con estos sistemas profesionales de medición. Luego llegamos al nivel intermedio, que son los famosos vinculadores. Acá ya hay un gran esfuerzo por hacer algo con la información. Yo puedo decir, bueno, yo tengo tal información de experiencia del cliente y tengo algunas métricas de negocio y trato en base a eso de vincular. Todavía me falta herramientas, frameworks, metodologías para poder aterrizar eso. Y eso es lo que recién me habilita a ir al nivel 4. Y por eso muchas veces cuando yo hablo esto con amigos, alumnos, ¿no? Profesionales en general, siempre piensan que la experiencia de cliente en general, ¿sí? Ramas que están relacionadas con innovación digital, son bastante soft, ¿no? Y eso es lo más erróneo posible. O sea, hay muchos números, ¿sí? Y tú puedes meter número al nivel que tú quieras. Yo, siendo ahora un profesional de CX, utilizo mucha estadística, econometría, ¿sí? Finanzas, obviamente. Obviamente es porque me gusta, pero puedes llegar a ese nivel de profundidad. Y ahí está el reto de cómo nosotros hacemos algo realmente intangible, algo tangible. Al final la experiencia es algo subjetivo. ¿Y cómo objetivizamos eso? Ese realmente, ahí está el gran reto, ¿sí? Y por eso en el nivel 4 nosotros ya empezamos a utilizar técnicas estadísticas y análisis del famoso ROI, ¿sí? ¿Cuánto retorno me genera, ¿sí? Hacer una iniciativa puntual? Hasta acá estamos hablando solamente de algo, de una acción, una iniciativa. Y cuando ya pasamos al nivel 5, empezamos a escalar las iniciativas. Y estamos hablando de una visión global, una visión integral. Acá, de hecho, ya se incorporan dos técnicas más o dos metodologías. Todo el tema de project management entra bastante acá, ¿sí? Porque yo tengo que gestionar varios proyectos a la vez, ¿sí? ¿Cómo priorizo? ¿Cuál es el proyecto que voy a hacer primero? ¿Cómo hago matrices? ¿Sí? Entonces, esto entra ahí. Y lo segundo es la parte financiera. Y acá es cierto, acá cuesta un poquito más y a veces nos da miedo, porque acá tiene que ver con entender cuál es el impacto en los estados financieros, ¿sí? El famoso P&L, el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? En el EBITDA, que es un beneficio neto ajustado por ciertas variables. Entonces, ahí está esa etapa 5. Lamentablemente, al día de hoy, hay pocas compañías que haciendo experiencia de cliente llegan a ese nivel, ¿sí? Muchas veces por eso que la estrategia de experiencia de cliente duran poco tiempo, porque a algún momento la plata se acaba. Y si tú no has demostrado los impactos financieros, ¿cómo vas a pedir de nuevo ese presupuesto o cómo vas a hacer sostenible esa acción? ¿Sí? Ahora, ¿cómo viene acá la construcción de un nuevo perfil de profesional? Y por eso yo siempre digo que el profesional de CX, ¿sí? Tiene que ser un generalista. Y eso es algo muy diferente. Estábamos hablando antes, ¿sí? Y esto para mí es un cambio de paradigma, de que hay que especializarse en las cosas. Cuando uno está en experiencia cliente, pasa algo diferente, pasa algo contrario. Uno tiene que saber de todo un poco, ¿sí? Y eso es algo que vamos a ir viendo ahorita, porque es algo que mucha gente al día de hoy piensa que solamente siendo el mejor en algo vas a tener un camino. Y está bien, eso es un camino que uno decide. Pero hay otros caminos, y por eso está esta famosa palabra de todos los caminos llevan a Roma, porque al final uno construye su carrera. Y algo bien importante acá también de entender el negocio. Durante mi carrera he visto muchos profesionales muy buenos en temas, en UX, innovación, ¿no? Temas de programación y todo, pero el gran tema siempre a la hora de vender un proyecto va a estar en hablar el idioma, ¿sí? De negocio. Y por eso es bien importante tener claridad de cómo funciona el modelo operativo de esa compañía. Uno no puede ser experto en todos los negocios, en todos los sectores. Imposible porque tendría que vivir 300, 400 años y eso obviamente sabemos que no es posible. Pero ahí es donde salen diferentes formas de entender. Por eso que la consultoría, por ejemplo, y solamente hay muchos que son consultores acá, es una forma bastante práctica y rápida de aprender de varios sectores sin un tiempo más corto, ¿no? Hay mucha gente que se especializa en un solo sector. Ayer estaba, por ejemplo, con una compañía retail y había gente que tenía 25, 30 años en retail y hasta en la misma compañía. Y eso es loable, es bacán, ¿no? Pero ahora, ¿cómo entendemos eso a nivel ya de lo que se llama polinización de sectores? Como de
un aprendizaje de un sector lo llevo a otro. Muchas veces uno piensa que la innovación está en hacer algo completamente nuevo. Y eso es falso. ¿Por qué no a veces pensar en que yo agarro una práctica de un sector y la traigo a otro sector? Y muchas veces pasa eso. He tenido la suerte de estar en diferentes sectores y eso me ha sucedido. Cosas que he aprendido en telco las he usado en B2B, cosas que he aprendido en B2B las he usado en educación, cosas que he aprendido en educación las he usado en banca y así sucesivamente. Y eso es parte de entender cómo funciona cada uno de esos negocios. Es diferente a un negocio de suscripción, a un negocio de revenue management, ¿no? Como puede ser aerolíneas, de optimizas en base a unos espacios. Un negocio transaccional como retail, completamente diferente a un negocio digital, un e-commerce. Entonces, ahí es donde hay que entender bastante detalle. Por eso yo digo acá, la experiencia de cliente es muy famosa en las herramientas fundamentales como arquetipado, Journey Map, Blueprint. Y esas son herramientas que son bastante transversales. Pero cuando uno entra a tallar todo el tema de Six Economics, el tema cambia, porque uno tiene que tener una profundidad del negocio. Tiene que saber, oye, cómo funciona ese modelo operativo para poder, sobre eso, hacer las vinculaciones. Yo tengo una mejor experiencia. Ahora, ¿con qué métrica la ato? ¿Cómo hago ese nexo? ¿Y cómo puedo ver justamente ese impacto en el negocio? Que esa es la idea, ¿sí? Y por eso le decía el tema de la evolución de CX, ¿sí? Porque cuando CX todavía ni siquiera se escuchaba como una disciplina, saben que el área del cliente empezó en el 2010, ¿sí? De hecho, la CXPA, esta organización que les dije que a la cual pertenezco, se creó en el 2011, ¿sí? Un año después, ya tenemos más de 10 años, ¿sí? Mucha gente todavía pensaba que era algo como servicio al cliente, como calidad, como procesos. Y es verdad que hace parte de eso, pero la experiencia del cliente es algo bastante global. De hecho, diría, el área más general de la compañía porque ves todos los puntos de contacto, ¿no? Entonces hay temas de soft skills, entender el negocio, y que eso es, de hecho, lo más clave, como yo les dije, ¿sí? Tienes que saber un poco de marketing, un poco de ventas, un poco de estrategia, un poco de business intelligence, un poco de estadística, de cultura, gestión, servicio, diseño, ¿sí? Data analytics y finanzas. Si se dan cuenta, uno, de nuevo, no se vuelve todista, porque todista es querer saber todo, se vuelve un generalista, que eso es muy diferente, que sabes de todo un poquito, pero obviamente no sabes a detalle todo, ¿no? Siempre te va a gustar algo más. A mí me gustan más las finanzas, ¿sí? Me gusta más la estrategia, ¿sí? Pero cuando alguien me habla de marketing, alguien me habla de ventas, alguien me habla de temas de adopción organizacional, cultura, les entiendo, ¿sí? No, hay especialistas para cada una de esas cosas, pero eso permite, ¿qué cosa? Poder acercarte, ¿sí? Y hablar con cada una de esas personas en su idioma y facilitar la ejecución de los proyectos. Experiencia de cliente, como siempre se dice, es dueño de todo y dueño de nada. Sobre todo en compañías, ¿sí? Donde hay tantas áreas, ¿sí? Tú tienes que estar interactuando con diferentes stakeholders, diferentes partes interesadas, diferentes gerentes, diferentes ejecutivos. Cada uno va a tener su agenda, cada uno va a querer al final alinear, ¿sí? Sabemos que hay un objetivo común, pero también hay objetivos individuales, va a estar atado a eso. Como experiencia de cliente y tú como líder de esa área llevas, ¿sí? Manejas eso, tener bastante muñeca, ¿sí? Por eso mismo, esta parte de entender las capacidades y cómo eso se aterriza en los CX Economics es importante. Uno piensa que hablar de finanzas es solamente número. No, hablar de números tiene que ver con un tema cultural, porque es cómo la empresa culturalmente está preparada para hablar de los números. Hay empresas que no les gusta. Entonces, eso es un cambio poco a poco. Cómo las personas las preparan, ¿sí? Porque hay que preparar a las personas para que justamente entiendan mejor los números, ¿sí? Y a todo nivel, ¿sí? Cualquiera que sea tu cargo y tu posición y tu área, sepas, ¿sí? Defenderte, como siempre digo, en este campo. La gestión de los economics, ¿sí? A nivel de la experiencia, se basa en la famosa métrica, que es la que más me gusta, el CLTV, ¿sí? En inglés, CLTV es Customer Lifetime Value, en español es el valor del cliente en el tiempo, es decir, cuánto al día de hoy vale ese cliente, ¿ok? De forma general, tenemos tres momentos. La adquisición, cuando capto ese cliente; el desarrollo, que quiero justamente venderle más caro, ¿sí? Eso es desarrollar, o las palabras técnicas, cross-selling, upselling, ¿sí? Y la retención, cómo hago que ese cliente se quede más tiempo.
Y tenemos dos tipos de métrica, que es lo que nos sirven para vincular, métricas de experiencia y métricas de negocio. Ahí está el reto. ¿Cómo hago de lo subjetivo? Porque una métrica de experiencia al final es lo que piensa el cliente, es algo subjetivo. Algo objetivo, que es una métrica de negocio, es lo que realmente hace. ¿Compró o no compró? ¿Se fue o no se fue? ¿Hizo cross-selling o no hizo cross-selling? Entonces, eso es real, ¿sí? Ahí está el reto. Para eso vamos a ver tres casos, ¿sí? Muy breves, ¿ok? El primero es el caso de sector inmobiliario, ¿sí? Y acá voy a poner, digamos, de forma muy resumida los dos puntos de contacto que tienen sentido. Primero, para esto hay que entender que el sector inmobiliario es un sector bastante particular y es donde posiblemente, ¿sí?, veas los puntos de contacto con más tiempo entre uno y otro, ¿sí? Tú puedes comprar un departamento, una casa en planos, ¿sí? Como pasa mucho ahora, porque te cuesta más barato. Y hasta que te lo entregan, pasa mucho tiempo, ¿sí? Puede pasar 1 año y medio, 2 años inclusive, ¿sí? Y ahí es donde justamente se pierde un poco el contacto con el cliente. Oye, ¿qué hago en esos 2 años? Ya va a venir a firmar la minuta, le voy a mostrar algunas cosas, pero hay una gran oportunidad ahí para generar lo que llamamos puntos de contacto artificiales, ¿sí? Cómo genero un engagement, un relacionamiento directo con ese cliente, ¿sí? Que es bastante importante para generar, ¿sí?, valor. Al final nosotros tenemos que recordar eso. La experiencia del cliente es un generador de valor y eso, el generar valor, genera una ventaja competitiva, ¿sí? Dicho esto, estos son algunos datos, ¿sí? He tratado de ser muy breve, yo sé que a veces los números asustan un poco, pero de presentarlo de forma muy resumida, ¿sí? Primero, para esto encontramos dos tipos de cliente, alto nivel, de perfiles, ¿sí? Primero, los primerizos, donde la experiencia del cliente obviamente es clave en qué punto de contacto en la entrega en sí. Oye, es mi primer departamento, es mi primera casa. ¡Wow! Pucha, me dan la llave y me siento realizado porque es, pucha, la compra más grande que posiblemente voy a hacer en mi vida, ¿sí? Y ahí vienen los repetidores, que en este caso son personas que han comprado 2 o más departamentos y que dentro hay un subsegmento que son los inversionistas, ¿no? Que ya son un poquito más fríos en ese momento porque es como que yo lo compro para alquilarlo o como una inversión a largo plazo, etcétera, ¿sí? Esta compañía, ¿sí?, tiene más o menos 45 ventas por mes. Y acá lo importante es que no necesariamente, y es algo que las métricas o las vinculaciones tienen que ser con el tema de la venta directa. Porque, oye, ya, la experiencia del cliente va a generar que venda más. Está bien, sí, te va a generar más venta, pero hay que buscar cuál es la métrica más ideal. Porque estamos hablando acá de poca venta, ¿sí?, pero de gran valor por mes. Entonces, si yo vendo uno o dos, ¿sí?, porcentualmente tampoco es mucho. Y es bien difícil, ¿sí?, atarlo directamente a una venta. Pero lo que sí se puede hacer, y por eso hay que entrar a detalle y buscar la forma en cómo podemos generar eso, es ver otro driver. Y el driver acá es el precio por metro cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Si yo compro el departamento, imaginemos en una zona X a $1,500 por metro cuadrado, ¿sí? Y eso se genera en la visita piloto, que ese es un momento clave para la venta, un generador de valor y que yo pueda ver el impacto económico de la mejor experiencia que estoy haciendo ahí, es que yo pueda vender el metro cuadrado a un valor más alto, ¿sí? Y generalmente ahí viene el tema de la referencia. Y por eso acá estamos viendo en conjunto cómo se crean esas estrategias de experiencia de cliente y su impacto directo en el negocio, ¿sí? Por eso, acá, ¿cuál es el punto de contacto que yo voy a medir? La visita a sala o el piloto. ¿Cuál es la métrica de experiencia? En este caso, miren, muchas veces uno piensa que el NPS es la solución para todo. NPS, NPS, NPS. NPS es un indicador que mide la recomendación, en una escala del 0 al 10, ¿sí?, para los que no saben. Y hay una metritis, como digo, en el tema del NPS. Uno quiere medir siempre con el NPS. Y el NPS no sirve para todo. Eso es mentira. El NPS sirve para ciertas ocasiones, ¿sí? Pero en este caso, pedir recomendación cuando te ha visitado no tiene sentido. Tiene más sentido utilizar un índice de probabilidad de compra. ¿Cuál es la probabilidad que tú me compres en base a tu visita? Ahí yo estoy haciendo una vinculación directa entre la experiencia y la probabilidad de que me compre luego. ¿Qué cosa estoy impactando ahí? Precio por metro cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es el driver? La referencia. De hecho, la referencia es tan potente que cuando nosotros revisamos eso, ¿sí?, los clientes que referidos, si yo compro un departamento, por ejemplo, y le refiero a un amigo que compre en el mismo edificio que he comprado, esa persona referida ya no te negocia tanto, porque siempre hay un precio piso hasta donde yo puedo negociar.
Entonces, si yo ya no tengo que ir hasta el precio piso, estoy haciendo un generamiento de valor en ese precio por metro cuadrado. Estoy aumentando al final los ingresos, ¿sí? Y de hecho, en base a esa mejora de experiencia del cliente y muy focalizado en los referidos, ¿qué cosa sucedió? Aumentamos más de 5% el precio promedio por metro cuadrado y generamos un impacto en los ingresos. Entonces, ahí está cómo se muestra el valor, cómo generas realmente la vinculación económica, ¿sí? Otro ejemplo de otra industria diferente, ¿sí? Sector automotriz. Una industria hecha un poquito más sexy, divertida, dependiendo de qué marca de carro es, obviamente, ¿sí? En este caso, entre que ya te entregaron tu auto y el servicio técnico, pueden pasar diferentes meses, ¿no? Acá depende obviamente del uso que le des. Si utilizas tu carro cada fin de semana, pues aguantar hasta 6, 7, hasta el año siguiente recién en servicio técnico, porque no lo utilizas mucho. Si lo utilizas todos los días, tiene mucho kilometraje, obviamente, vas a ir más rápido al servicio técnico. Entonces, acá nos enfocamos justamente en la parte del servicio técnico, que es una parte de gran valor para una concesionaria, ¿sí? Para el sector automotriz. Lo que ven acá es una curva de retención, es decir, sobre mi planta automotor, como le dicen de forma técnica en ese sector, es decir, cuántos carros yo he vendido en un momento del tiempo, cuántos me siguen, ¿sí? En este caso, contratando mantenimiento, servicio técnico, ¿sí? Al inicio generalmente suele ser más alto. ¿Por qué? Porque yo tengo un mantenimiento, entre comillas, subvencionado, o me lo agregan, ¿no? Solo para una partecita. Pero si dan cuenta, eso va bajando en el tiempo, ¿sí? Y hay un gran bajón a partir del segundo año, del segundo al tercer año. Entonces, al tercer año, aproximadamente solamente un tercio de los autos que yo he vendido siguen yendo al concesionario para un servicio técnico. Y si nos damos cuenta, siendo sinceros, muchas veces dicen, no, ya, ¿para qué voy a ir muy caro? Mejor me voy a un taller multimarca, etcétera, ¿no? O mi amigo me recomendó tal cosa. Y eso es lo que pasa. Y si uno ve a nivel de la generación de valor que le genera la compañía, es altísima el tema de postventa. O sea, para que vean, el postventa representa en facturación 32%, entonces no es tanto, pero en margen representa el 65%. Es decir, acá hay un concepto que se utiliza mucho en esta industria, que es el tema de absorción de costos fijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final lo que buscan siempre este tema este tipo de compañías es que con todo lo que generan en postventa, ¿sí? Pagar los costos fijos de la parte de venta, que tiene más facturación, pero tiene menos margen. Entonces, cuando tú absorbes por completo todos los costos fijos de la parte de venta, solamente con tu negocio de postventa, estás tranquilo. Entonces, miren toda la lógica ahí detrás y de entender eso, ¿sí? Desde cómo yo lo impacto con una mejora en la experiencia del cliente, que esa es la idea, ¿sí? O sea, no solamente pensando, ya voy a mejorar la experiencia, voy a innovar, ya, pero esto, ¿qué valor impacta? ¿Sí? ¿Qué valor tiene en mi compañía? Y en este caso, ¿cuál es el punto de contacto elegido? El servicio de mantenimiento, ¿sí? ¿Qué métrica de experiencia voy a usar? Acá voy a usar dos métricas, ¿sí? De experiencia. El CES. Ese es el famoso Customer Effort Score, o el score de esfuerzo del cliente. De forma muy sencilla, lo que mide este score es qué tan fácil o difícil es hacer una interacción. ¿Sí? Qué tan fácil o difícil, en este caso, fue sacar una cita, ¿sí? Con el concesionario para un tema del servicio técnico. Y el NPS, que aquí sí mido la recomendación, pero al final de todo el servicio. O sea, hago como un mini viaje y recién mido al final. ¿Okay? La métrica de negocio es la retención y el driver es la permanencia. Quiero que se queden el más tiempo posible. Y acá, por ejemplo, con la mejora en este caso, ¿sí? De dos cosas. Uno, del proceso de agendamiento. Algo muy sencillo, pero que esta compañía no se da cuenta, ¿sí? Y dos, ¿sí? El tema de ver en tiempo real lo que están haciendo. O sea, hay un software, en este caso, que gatilla diferentes comunicaciones y que permite, ¿sí? Hasta mandar videos para que vean que le están haciendo tu carro, hace que tengas una mejor experiencia y por ende quieras ir, confías más en tu concesionario, confías más en esta compañía que te está dando ese servicio y te quedas más tiempo. Toda la curva se movió 2.3%. 2.3% parece poquito en retención, pero créanme que eso es un montón de plata, ¿sí? Y esto estoy haciendo que estoy generando mayor valor y estoy haciendo mayor participación al margen. Genero más rentabilidad del negocio, un cliente feliz y alineado obviamente a todo el tema de la inversión de los colaboradores. Desde nuevo, ¿cómo alineo todo? O sea, al final tengo que entender el negocio en su magnitud, ¿sí?
Y por último, ¿sí? Tercer caso, porque estamos viendo un caso de adquisición, un caso de retención y un caso de desarrollo. Cada uno de estos tres ejemplos que les he dicho, ¿sí? Imaginemos en este caso, ¿sí? En este caso una empresa del sector telco y que tiene un app, ¿sí? Todos estos son casos reales, obviamente por temas de confidencialidad no puedo poner los datos exactos, ¿sí? Pero para que se den la idea, ¿sí? Uno compra, ¿sí? El producto principal, imaginemos un decodificador, ¿sí? En este caso el router, si es internet, etc. Ok. Y esta empresa de telecomunicaciones además te da la opción de que ingreses, ¿sí? A un producto adicional gratis que está incluido con tu pago del producto principal. Te da, oye, toma, este es tu usuario y clave para que entres el app. Y después tienes el proceso de solicitud de baja en caso de un momento te quieras ir, ¿no? Dependiendo, obviamente, del segmento, de la geografía, todo eso puede variar, pero generalmente, si el tiempo de vida de un cliente suele ser 23 meses en promedio, ¿no? Para que tengan una idea. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el reto? Una de las cosas bien importantes es cómo el producto adicional se vuelve parte integral de la propuesta de valor. A través de este producto adicional que es el app, y acá para meterle el tema digital también, ¿sí? Hago que el cliente, ¿sí? Valore mucho más todo lo que yo le estoy dando. Y acá empezamos a usar lo que se llama la curva de poder, ¿sí? La curva de poder es la frecuencia de uso de algo, ¿sí? En este caso, cada cuánto tiempo usan el app mis clientes, ¿sí? El primero es personas que utilizan al menos o menos, ¿sí? De 2 veces al mes, es decir, al menos una vez en el mes, ¿sí? Luego, más de una vez al mes. Luego, más de una vez por semana y finalmente más de 5 veces por semana. Entonces, obviamente, esto va decreciendo y las personas que son los que más usan, ¿sí? Son el porcentaje más pequeño. Pero esos son los segmentos que más me interesan y en general deberían ser más leales y fieles. Y eso es lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Cómo mejorando la experiencia usuaria, en este caso la experiencia digital de la aplicación, puedo hacer que el cliente se mantenga más tiempo conmigo, ¿sí? Entonces, ahí está la relación y cómo empiezo a juntar estas piezas de rompecabezas, ¿sí? Acá hay otro concepto importante que es el famoso churn, ¿sí? El churn es la fuga de clientes. ¿Cuántos clientes se me van en un periodo de tiempo? ¿Sí? Entonces, en ese momento de tiempo, habían 2.58 porcentajes, ¿sí? De clientes que se iban de mi cartera total, ¿sí? En este caso, periodo a periodo. Y si yo solamente hacía un zoom a los clientes, ¿sí? De los segmentos más pequeños, ¿sí? Que es más de una vez por semana y más de 5 veces por semana, el porcentaje de churn caía, que eso es positivo. El churn, mientras más pequeño, es mejor, a 1.83. Entonces, esos son los datos con los que yo empiezo. Entonces, ¿qué hago? Mejoro la experiencia usuaria, hago que sea más fácil, que la gente confíe. Y acá hay un insight importante. En este caso particular, esta compañía, había muchos clientes que eran personas mayores a 40, 45 años, vamos a decir mayores, de otra generación, ¿sí? Y que muchas veces les costaba usar todo el tema digital y más que les costaba, no confiaban necesariamente, ¿sí? Entonces acá empezamos a utilizar un nuevo índice, una nueva medición, ¿sí? Que es lo que se llama el CCI, que es el Customer Confidence Index o índice de confianza del cliente. ¿Qué tanto confías en una aplicación, ¿sí? En una pasarela, en una plataforma? Y eso es mejor que usar otro tipo de indicador. Por eso acá hay algo importante. No necesariamente siempre tengo que usar lo mismo. No tengo que usar siempre el NPS, NPS, NPS. O el famoso CSAT, ¿no? Satisfacción del cliente. No. Cada punto de contacto, cada casuística puede ser diferente. En base al índice de confianza y al índice de esfuerzo, ¿sí? En conjunto con la frecuencia de uso del app, que esa es la métrica de negocio, ¿qué impactamos? El famoso engagement, ¿sí? Que al final es ese enganche que tienes con un producto. Y enganche muchas veces uno lo ve de forma táctica, ¿no? Es utilizar un programa de lealtad, que me dan mi cupón, todo. No, enganche de forma estratégica tiene que ver justamente con ese uso y reuso y que tú cada vez que utilizas ese producto, estás, ¿qué cosa? Diciendo, sí, me gusta tu propuesta de valor. Eso es lo que hace al final Spotify y Netflix todos los días, ¿sí? O Disney Plus o la plataforma de streaming que ustedes utilicen. Porque todos los días lo usamos y estamos diciendo, oye, hace sentido que cada mes esté pagando. Entonces, por ende, sigo, no hay problema. Eso es una lógica al final. ¿Sí? Hay una lógica económica y al final somos obviamente seres emocionales, pero por ciertos momentos nos volvemos racionales como acá. ¿Okay? Ahora, esto tiene sentido en qué? Que la experiencia cliente
tiene que ser una disciplina de negocio. Nosotros tenemos que ir a entender la experiencia del cliente de una forma diferente, que impacte, que genere valor. Está bien las dimensiones de innovación, está bien todo el tema de programación, está genial meter la inteligencia artificial, está genial hacer todo el tema tecnológico, pero siempre vamos a llegar al punto en que vamos a tener que hablar en el idioma de negocio. ¿Cuánto valor me genera? ¿Cuánto me impacta? Hablar de números. Nos cuesta muchas veces, yo lo sé, ¿sí? Pero eso es algo que tenemos que debería ya uniformizarse. Y a las personas que vengan de las ramas, porque ahí escuché que había un contador, hay un financiero y todo, igual, o sea, es natural el día de hoy estudiar algo y no necesariamente dedicarse. Yo soy economista y me dedico a la experiencia del cliente, ¿sí? Y como puede haber un sociólogo que se dedica después de la finanza, o sea, ya como dijeron, tu carrera no te define, pero lo que sí es entender lo que necesitas para poder generar mayor valor, ¿sí? Y el valor acá está en cómo hablas diferentes idiomas. Mientras más idiomas hables, va a ser mejor. Y acá yo siempre digo la analogía. Tú puedes hablar inglés y todo el mundo te entiende, ¿sí? Eso es genial. Pero nunca va a haber como que tú hables el idioma local. Igual, o sea, de repente ustedes han tenido la suerte de ir a, por ejemplo, a Francia, ¿sí? Vas a Francia y está bien que tú hables inglés, te van a entender. Pero es diferente que tú hables francés y hables con un local. Oye, genial que esta persona haga el esfuerzo de hablar en mi idioma. Lo mismo pasa en el idioma de negocio. Si tú hablas con alguien de operaciones, cuando tú vas a hablar con alguien de finanzas y hablas el mismo idioma, la conversación cambia completamente y eso fluye, ¿sí? Entonces, eso es bien importante a la hora de poder llegar y por eso hablaba de ese generalismo, ¿sí? Que es algo que realmente a veces rompe un poco el paradigma porque uno, desde chiquitos nos ha enseñado, especialízate en esto, ¿no? Pero el generalismo, ¿sí? El ser generalista también nos sirve, ¿sí? Por eso yo digo no ser todista, que es diferente, ¿no? Ser generalista, que es otra cosa. Ya como para cerrar, ¿sí? Llevarnos a algunos aprendizajes. Acuérdense que siempre las iniciativas de CX, ¿sí? Son el punto de inicio. Yo quiero mejorar la experiencia del cliente en base a qué. Lanzo un nuevo canal, mejoro la interfaz, ¿no? Capacito a mi call center, ¿no? Optimiza un punto de contacto, etcétera. ¿Eso qué va a hacer? Mejora la experiencia del cliente. Pero lo que yo en verdad hago, ¿sí? Y por eso que acá hay mucho al final economía, en lo que se llama economía conductual, cuando yo mejoro la experiencia del cliente, yo lo que en verdad quiero hacer es cambiar conducta, cambiar comportamiento, ¿sí? ¿Yo por qué mejoro, por qué hago experiencia del cliente? Porque antes el cliente no le gustaba y porque ahora quiero que el cliente sí le guste algo. Diga, oye, ha mejorado, entonces ahora sí le compro, ¿sí? Y eso, por eso, la conducta del cliente es recién lo que hace un impacto económico en la compañía. Antes no compraba, ahora sí compraba. Antes hacía churn o se iba de la compañía, ahora ya no se va, etcétera. Entonces, al final, entendamos que la experiencia del cliente tiene que ver con temas conductuales, ¿sí? Y eso es, al final, lo importante. Y como 5 puntos, ¿sí? Como generales, que se relacionan con todo lo que hemos visto hoy día. El tema de CX al final es una visión única en la compañía. O sea, desde arriba hacia abajo, el SEO hasta el frontline, tienen que tener claro, ¿sí? Y hasta acá todo el tema del idioma que hemos hablado es lo mismo, ¿no? Tiene que haber una comunicación clarísima y que se entienda por qué se está haciendo experiencia cliente y obviamente que genera valor a las tres partes. Cliente, colaborador y negocio, ¿sí? Luego el tema de la integración de CX como parte del modelo de negocio es vital, como les dije. Muchas veces uno piensa que porque estás en el mismo sector, todos tienen que tener la misma estrategia. No. La estrategia, yo siempre digo, es una decisión, ¿sí? O sea, yo decido ser el mejor en algo y por ende también tengo que ser el peor en otra cosa. Hay el famoso trade-off o concesión, como se dice en español, ¿sí? Y eso a veces nos cuesta, porque decimos, sí, yo quiero ser el mejor en todo. No, no puedes ser el mejor en todo. Tienes que especializarte y tienes que decir, oye, como compañía, ojo, ¿no? Voy a ser el que entrega más rápido, voy a ser el que da el mejor servicio, voy a ser el que da mejor tecnología, etcétera, ¿sí? Esa es la idea. Y lo mismo, eso tiene que cascadear a toda la organización. Otra cosa bien importante, y eso es algo por lo que he visto en los últimos años, es que justamente como hay todavía poco profesional que tenga esa visión, vamos a decir, integral, de idioma y negocio, es difícil, ¿sí? Conseguirlo. Y muchas compañías ahora que se han transformado digitalmente, y eso le ha pasado a muchas compañías, RIMAC, SP, Pacific, etcétera, han tenido que jalarse talento de fuera, ¿sí? Fuera de su organización. Y eso en verdad da pena porque es, oye, yo podría
jalar o hacer que alguien ascienda, pero en esta nueva era, con las nuevas necesidades que tengo, necesito una persona que tenga este rol, que sepa todas estas capacidades y que obviamente también hable este idioma financiero. Entonces, esto para mí es una gran oportunidad porque siguen habiendo poco perfil de personas digitales, personas de innovación, personas de experiencia cliente que realmente entiendan el idioma financiero. ¿Sí? Luego el tema del entendimiento, ¿sí? Entendimiento, obviamente hemos hablado de este tema, tienes que entender a profundidad a tu cliente, saber quién es, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus puntos de dolores, y en todo ese viaje, porque así recién puedes medir y ver qué mejoras, y cuando implementes una mejora, ver si realmente hubo efecto o no, ¿sí? Y lo más importante de cara a esta presentación, entiendan en qué negocio están, cuál es su modelo operativo, ¿sí? Qué están haciendo y por qué lo hacen. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Sebastián. Te agradecemos mucho. Excelente exposición. Estoy seguro que van a haber muchas preguntas interesantes en este bloque en relación a las finanzas y al cliente, que es el centro del negocio, ¿no? Es un tema súper importante. A veces estamos, aunque parezca mentira, no sé si coincides conmigo, en espaldas al cliente, ¿no? Es decir, no es el centro del negocio, ¿no? Y se nota esto hasta inclusive en las horas y la forma en que se atienden los servicios a los clientes, ¿no? O sea, no se piensa en el horario y en la forma en que el cliente quiere recibir el producto de servicio. Más estoy pensando cuál es la hora que a mí y a mi equipo y a mi empresa le conviene atender y la forma en que a mí y a mi equipo le conviene procesar las operaciones. ¿Eh? Se mira hacia la empresa las comodidades de la empresa cuando lo que tenemos que hacer es atender a los clientes en los horarios, en la forma y en el proceso que a él le interesa, que a él le preocupa y que ahí es donde vamos a impactar, ¿no es cierto? Sí es. Muy interesante. Y eso tiene un impacto. Nos centramos en el cliente, en los números. Me permito comentar un par de temas mientras que nuestros participantes pueden, por favor, escribirnos nuestras preguntas, sus preguntas en el chat, que con gusto vamos a responderlos con Sebastián, que gentilmente nos está apoyando en este bloque importantísimo, que Como tú es dices, mejorando la experiencia del cliente. como tú dices, Juan Manuel, muchas veces el tema de una experiencia cliente es hacer o tener que hacer cosas que no son lo mejor para mí como compañía, porque va a generar un reproceso para mí, va a generar realmente esta mayor contratación, va a generar más horas, etcétera, pero de cara al cliente le impacta positivamente, como tú dices. Pero eso es un cambio de mentalidad, por eso, como ahí mostraba la cultura, después del tema de la medición y los economics, sigue siendo el gran reto, ¿no? Porque todavía las compañías no lo entienden. Sí, efectivamente. Mientras que nos convocan sus comentarios o preguntas, quiero hacerles recordar, por favor, que dejen sus datos en la asistencia, en el link de asistencia, tanto del día de ayer como de hoy, para que puedan recibir su diploma de participación. ¿Sí? Les voy a agradecer que hagan ese registro, no se vayan a olvidar. También recordarles que pueden buscarnos y seguir nuestra información sobre temas de innovación en CIDEPUB. Estamos en todas las redes sociales, en CIDEPUB, y ahí van a encontrar la solución a todos sus problemas. ¿De acuerdo? Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en LinkedIn, en CIDEPUB, a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Y pueden ir planteando sus preguntas mientras que converso un segundo con Sebastián. Dime, quería hacerte un par de preguntas antes de pasar al público. ¿Cómo generamos mayor valor agregado para el cliente en los negocios? Un estándar, porque a veces es la pregunta usual en las empresas. Oye, estoy vendiendo muchos años esto y no crezco, estoy vendiendo los mismos volúmenes. He escuchado que tengo que agregar valor agregado. ¿Cómo le podemos explicar a nuestros participantes cómo generar innovadoramente este valor agregado? Mira, en el concepto de experiencia cliente, al final, de forma sostenible, es mejora continua. ¿Por qué? Porque en verdad la experiencia cliente es siempre superar las expectativas del cliente, ¿no? O sea, al final la experiencia cliente es la brecha entre lo que esperabas y lo que realmente me dan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hoy día yo te puedo sorprender, pero mañana ya no, porque tú dices, yo ya te lo di ayer.
Y eso, ese concepto de forma ya general significa que siempre yo tengo que estar viendo qué más voy a hacer, o sea, planear a futuro y obviamente de forma estratégica los lanzamientos que voy haciendo. Y al final eso es lo que las compañías grandes no hacen con este tema de agilidad. Ahí es donde se junta todo el tema de experiencia del cliente y agilidad. Pero mira, dos ejemplos muy puntuales. Uno de un emprendedor y una de una empresa grande. Al nivel de emprendedor, recuerdo, ¿sí? Cuando fui una vez a un sastre, ¿no? Entonces, siempre, lamentablemente, muchas veces los sastres se demoran, ¿no? Te dicen tal fecha, no se lo entregan. Y así tú puedes ir pasando, dice, te aburras hasta que llegas a un sastre, ¿no? Dices, el cuarto, quinto sastre, y todos son los mismos, al final uno puede tener un poquito mejor calidad que el otro, pero en general la técnica es igual. Hasta que llega uno que me dice, mira, yo no te lo puedo integrar, y él me avisa antes, ¿no? Y me dice, pero yo te lo mando con un Rappi, te lo mando con un motorizado. Entonces, no está esperando que yo le diga, ya está, no, señor, mañana. Entonces, ¿cómo me adelanto a las necesidades de mi cliente y cómo con ese plus? Ese motorizado le habrá costado en ese momento 5 soles, ¿ah? Pero cómo me hace mucho más leal como cliente. Y es un emprendedor, o sea, acá no tiene nada de tecnología, no le estoy metiendo inteligencia artificial, nada. O sea, es algo muy directo. Y a nivel de una compañía grande, ¿sí? El tema de seguros. A nivel de seguros, por ejemplo, en la pandemia, y creo que ahí varios han hablado, se hizo el tema, por ejemplo, de que para renovar tu seguro tenía que alguien ir, o sea, en general alguien tiene que ir a revisar tu carro y te renueva la póliza, ¿no? Con un perito. En la pandemia, obviamente, veremos a futuro si eso fue un tema a propósito o no, pero la pandemia se anuló eso y todo fue de forma digital, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía ahí? Que el cliente vio que no había ninguna mejora para él, porque es, ahora yo te traslado la función de que tú tengas que hacer todo ese proceso y tenías que entrar por una app, tú subir las fotos, entonces toda la chamba te la van a ti y tú no generaba y no había ningún valor para ti, porque te costaba igual la póliza, ¿no? ¿Qué sucedió? La compañía lo entendió rápidamente y dijo, mira, a partir de ahora vamos a hacer dos cosas, ¿sí? Si tú quieres, ¿sí? Que alguien vaya a tu casa, no hay problema, yo te lo agendo para dentro de una semana. ¿Verdad? Pero si tú quieres que sea la emisión de la póliza automática, perfecto. Entonces, te la hago ahora, pero tienes que tú autogestionarte. Desde alguna manera, haces dos caminos. O sea, yo siempre digo que la experiencia del cliente tiene que ver justamente en que tú le des la elección al cliente, o al menos que él sienta que él tiene la elección. Entonces, eso Claro. cambia completamente el panorama. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Un tema interesante es el tema del margen, ¿no? Mencionaba que generar una experiencia con el cliente, centrarnos en el cliente, Sebastián, va a generar una mayor rentabilidad y un mayor margen. Este, ¿Dónde pensarías tú que está el mayor margen? ¿En la subida del precio o en la bajada del precio de mis proveedores? Mira, siempre, o sea, a nivel de pricing, siempre sabemos, a nivel de tu P&L, de tu pérdidas y ganancias, siempre subir el precio va a ser mucho más directo en tu beneficio. O sea, eso sí, ¿no? Tú subes 1% el precio o bajas 1% tus gastos, siempre el precio, como es directo, va a impactar. Ahora, el tema más que la matemática conceptual es ya el si es posible o no, ¿no? O sea, yo diría, yo creo que no necesariamente siempre es bajar el precio, y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Ahora en la pandemia, muchas marcas han reducido packaging, han hecho versiones más pequeñas, manteniendo el precio, ¿sí? Pero al final eso es de alguna manera inteligente de ayudar, ¿no? Al cliente que ahora está impactado, pero obviamente tratando de mantener esa competitividad. Y a reducir el tema de los proveedores cuando uno habla de experiencia de cliente y sobre todo en sectores donde se enfoca mucho la calidad, para mí no me hace mucho sentido, es muy inteligente porque estoy sacrificando eso, ¿no? Yo creo que la experiencia de cliente debería ser un blindaje para poder negociar y que te sirva, en este caso, ante aumentos de precio, ¿sí? Pero una de las cosas que yo aprendí más en mi pasaje corporativo fue en las telcos. Las telcos cada cierto tiempo te aumentan de precio, ¿sí? Es así, o sea, es normal. Hace poco me subieron de nuevo mi plan 5 soles, ¿sí? Y cuando yo estuve en DirecTV, pasaba eso. DirecTV en su momento fue una empresa súper love brand, ¿no? Muy querida y todo, y representaba
la mejor empresa en experiencia cliente de ese sector hace ya varios años. Y en ese momento nosotros subíamos el precio, ¿sí? Y eso servía como un blindaje. ¿Por qué? Porque la gente, había un gran segmento de clientes que decía, ok, ya, está bien, pero bueno, sigue siendo razonable y sigue siendo mejor que el competidor. Entonces, siempre la gente va a hacer eso, va a hacer la matemática, ¿no? Se te van a dar muchos clientes, pero como al final P por Q te va a dar mucho mejor. Interesante. Comparto, Sebastián, una experiencia de cultura. Trabajé muchos años con la colonia árabe en el Perú, con varias empresas textiles. Y la cultura que tenían ellos, mira cómo cada cultura tiene un aporte en el manejo de estos conceptos, ¿no? Los árabes me decían en varias compañías, mira, mi política, Juan, no es como dueño y director gerente manejar las ventas, sino es manejar la logística, las compras. Porque ahí hago mi margen, ahí es donde yo consigo volúmenes de compra con el proveedor o un programa de compras que me permita reducir 10 o 15% o 20%. Y efectivamente lo lograban, ¿no? Lograban reducir y eso hacía una contribución también al margen. Un tema que comparto porque es una experiencia vivencial, ¿no? De la cultura árabe, interesante. Ganar también margen, además del cliente, con los proveedores, ¿no? Interesante el tema. Dime, veamos a ver qué nos preguntan el público que está participando. Elizabeth. Elizabeth nos dice, buenos días. ¿Qué estrategias recomiendas cuando te encuentras con clientes, no sabe lo que quiere o no tiene conocimiento del servicio a mejorar? Mira, por eso siempre cada modelo de experiencia de cliente, como metodología, el primer paso es la estrategia. ¿Por qué? Porque en la estrategia yo defino a qué segmento voy. Y hay un gran paradigma que es que yo tengo que tener un producto para todo el mundo, ¿no? Y a veces no me conviene tener ciertos clientes. Y eso es complicado a veces comentárselo a la gente de ventas, a las corporaciones, porque dicen, ya, pero ya tu cuota, vende, vende, vende. Pero justamente cuando yo hago la estrategia y alineo la estrategia de negocio, mi estrategia de experiencia de cliente, yo estoy implícitamente segmentando. Yo me voy a enfocar en los clientes que valoran la rapidez de entrega. Esa es mi propuesta de valor. O yo me voy a enfocar a los que prefieren la tecnología. Entonces, si no sabe qué quiere, de repente te van a tocar algunos clientes así. Y perfecto, si quieren comprar tu producto no hay problema, pero justamente ahí está el entender a quién me dirijo, ¿sí? Y un ejemplo de esto, para que se entienda, es por ejemplo, LATAM, ¿no? Trabajé también en LAN, cuando era LAN hace ya más de 10 años, y LATAM al día de hoy no tiene una estrategia clara. O sea, ya sabemos que acá en Perú y en cada mercado local es una low cost, pero cuando tú te vas a un Lima-Nueva York, un Lima-Madrid, ¿no? Un vuelo transcontinental, es una compañía legacy, una compañía tradicional. Te dan tu comidita, tienes más espacio, hay más confort. Entonces, oye, pero yo cuando viajo a Estados Unidos sí viajo bien, pero cuando viajo a Cusco, no, porque es low cost. Entonces, de alguna manera, no, es eso que hace que tú no puedas comunicar correctamente estratégicamente tu propuesta de valor. Y eso Claro. confunde y eso genera un impacto negativo en la experiencia. Como que Entonces, no está ahí, alineado, ¿no? No está alineado, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, es mejor, oye, saco spin-off, saco compañías más chiquitas que hagan rutas especiales. Hay diferentes formas de atacarlo, pero eso tiene que ver justamente en que a veces querer hacer todo y tener todo el mercado no es lo adecuado. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. BC Consultores TIC. ¿Cómo mejoraron la experiencia del cliente las empresas industriales cuyos clientes, para entenderlos mejor, es tener un trato personal con ellos, pero se vio afectado con el tema de la pandemia? Mira, ahí hay dos cosas. En los sectores B2B industriales, el tema de la experiencia de cliente es un poquito más complejo. Todas las técnicas, herramientas, metodologías que se hacen tienen como un giro, ¿no? Hay una recomendación es siempre todo el tema de arquetipado, perfiles, se utiliza lo que se llama ahora ecosistema de arquetipos o ecosistema de experiencia de cliente. ¿Por qué? Porque es natural, sobre todo cuando tú eres industrial y tienes clientes que también son otras empresas, tú no llegas al cliente final. Entonces tú tienes varios interlocutores. Tienes al usuario, tienes al influenciador, al decisor y al de compras. Generalmente esos son los 4 perfiles. Entonces es importante tener mapeados esos 4 y cómo interactúan cada uno en cada punto de contacto, ¿no? En este viaje del cliente que yo voy armando,
o sea, cómo yo interactúo con cada uno. Como anécdota, por ejemplo, cuando nosotros en una empresa que trabaja de B2B, le vendíamos al grupo Gloria. De hecho, un arquetipo que hicimos fue Gloria, la compradora, porque en este caso la compradora tenía todo el poder. O sea, el usuario, el decisor o hasta el influenciador supuestamente eran los que decidían, pero en verdad era la compradora. Entonces, ¿cómo generas una experiencia especial para ella? Que le generas valor a ella, porque ya sabes que ella es la que al final, la que tiene más potencia en el tema de decisiones. Y lo segundo es el tema hasta en tema de las métricas, ¿sí? Y los canales de medición, que es lo que hemos hablado hoy día. Normalmente en los canales de medición, en segmentos masivos, lo típico es mailing o hasta tema telefónico. Acá cambia mucho, ¿sí? O sea, generalmente acá hay un key account manager, hay un vendedor, o si es una empresa más pequeña, el mismo gerente o gerente general vende. Entonces, acá sí hay una oportunidad de relacionamiento directo para tener ese feedback. Muchas de las cosas de lo que he hablado de los programas de voz del cliente no se generan. ¿Por qué? Porque no me responden, ¿no? O es muy problemático que tenga respuestas. Acá es todo lo contrario. Debería poder yo levantar fácilmente y a corto plazo un programa de voz del cliente con toda la retroalimentación y que me permita ejecutar a corto plazo. Entonces, esas son las dos cosas principales, diría yo, en B2B, que se diferencian y que yo diría hasta son una ventaja, ¿no? Muy bien, comunicación, adecuada comunicación. Fresia, para el sector de desarrollo de software, donde los cambios son constantes y la flexibilidad y agilidad son parte del negocio, ¿qué métricas serían aún más diferenciales? Mira, en el tema de software y hasta el tema de lo que es ahora SaaS, ¿no? Software as a Service, como un modelo de suscripción, el tema de la renovación, ¿sí? Es clave. O sea, tú generalmente tienes contratos, ¿no? Yo tengo un software, tengo un cliente al cual le vendo mi software y yo quiero renovar, ¿sí? Entonces, ahí no hay una fuga de clientes que puede suceder en cualquier momento del tiempo, como puede ser en telco, en banca, en seguros. Y en software ya está programado y tengo un contrato de un año, ¿sí? Y el tema es que me lo renueve al siguiente año. Entonces, ¿cómo hago para poder generar eso? Entonces, esa métrica de negocio es la principal. Otra métrica, o más que métrica en este caso diría, es el modelo que yo ejecuto, es lo que es una nueva área que ha salido hace poco, que es todo lo que se llama Customer Success, ¿no? Entonces, es una persona que hace seguimiento y que se asegura que se mantiene el relacionamiento. Porque generalmente, ¿qué pasa en software o en empresas de B2B de tecnología? Llega el vendedor, me vende la plataforma, me vende el software y luego se olvidó de mí. Por eso tiene que haber un pase entre el vendedor y el Customer Success, que es el que se queda con la relación, es ese pivote. Acá, como les siempre les digo, ese Customer Success va a ver todo el tema de facturación, va a ver si hay un problema, va a ver si le faltó una funcionalidad de la herramienta, entonces se encarga de todo. Él no va a hacer todo como tal, porque no tiene conocimiento, pero él va a voltear a la organización y va a pedir que se ejecute. Eso al final es forma de tener, o sea, de ser customer centric, pero con una persona y para este modelo de negocio. Sí, muy interesante. Definitivamente tenemos que pasar de ventas transaccionales a una venta relacional y continua, ¿no? Muy Así bien, es. vámonos con la última pregunta. Entonces, Stephanie Cruzado nos dice, brillante ponencia, felicitaciones a todo el equipo. Felicitaciones, Sebastián. ¿Ve? Todo el mundo está comentando lo excelente que ha sido tu exposición y te agradecemos por todo este apoyo. ¿Cuál es su recomendación para los estudiantes que están formándose en marketing o afines? Mira, ahí, ya Corit, lo que yo recomiendo, de verdad, es en todas estas ciencias administrativas, de marketing, es bien importante, ¿sí? Que puedan ir formando este perfil, no voy a decir ni financiero, voy a decir con foco numérico, ¿sí? Yo creo que ahorita hay justamente está bien, nos estamos focalizando muy en lo digital, programación, innovación, pero yo creo que la finanza es algo que no pasa de modas, ¿no? Es como siempre, es un área tradicional que no pasa de moda y creo que sí hay que asegurar primero lo básico y luego ir al otro. Y yo creo que es, de nuevo, hacia dónde quieres ir, ¿sí? Si te quieres especializar en algo muy específico, audiovisuales, ¿no? Comunicación interna, perfecto. Pero si tu aspiración, ¿sí?
es liderar un área, una gerencia y todo, sí es necesario que desarrollemos esos skills, ¿sí? De hecho, o sea, va a depender en qué momento de la carrera estemos también, porque mientras uno va creciendo en su carrera, empieza a necesitar mucho más skill de liderazgo que técnicos, ¿no? Entonces, en tu caso, sí, aprende ahorita al máximo toda la parte técnica de marketing, de ciencias administrativas, pero sí, o sea, no te olvides, presta mucha atención y hasta yo siempre digo, los que no somos financieros, vale la pena meternos en un curso de finanzas para no especialistas. De verdad, creo Perfecto. que es la mejor inversión. Ahí lo tenemos en CIDEPUB, Finanzas para Emprendedores. Muchas gracias, Sebastián. A ti, Un fuerte abrazo. Felicitaciones por esta excelente conferencia que aporta en el conocimiento a todos los participantes. Muchas un abrazo. gracias. Que continúen los éxitos. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias.